Hay un momento en la vida en que comprendemos que no todos los que están cerca desean de corazón que crezcamos. Al entenderlo, dejamos de buscar validación externa. Dejamos de necesitar elogios para seguir avanzando y empezamos a ser más selectivos en la manera de compartir. Precisamente desde ese silencio oportuno, un proceso de maduración silenciosa queda protegido y crece en paz. Hermanos y hermanas amados, hay una verdad que no es fácil de pronunciar, pero que determina nuestra paz, nuestra confianza y nuestra madurez. No todos a nuestro alrededor desean de verdad que estemos mejor. Algunos sonríen, otros felicitan, otros dicen que nos apoyan, pero detrás de esas miradas y palabras puede haber una comparación silenciosa, una herida no sanada, un miedo a quedarse atrás. Reconocerlo no es para vivir desconfiados, sino para vivir vigilantes. Cuando alguien empieza a cambiar, cuando ordenas tu vida, te pones en pie tras muchas caídas o te atreves a iniciar algo bueno, algo se mueve en el ambiente y no siempre es alegría. No decimos que los demás deseen nuestra caída. Con frecuencia quieren que estemos bien, pero no mejores, que avancemos, pero sin hacerlos sentir incómodos, que brillemos, siempre que esa luz no ilumine las decisiones que ellos no se atrevieron a tomar. Esto no se expresa con eslóganes, sino con silencios que nos desconciertan, con bromas que nos rebajan, con consejos que suenan prudentes, pero nos frenan. Y si no aprendemos a discernir, terminamos entregando nuestra energía, nuestros sueños y nuestra confianza a corazones que no están preparados para sostenernos. En la Sagrada Escritura, José probó la mirada envidiosa de sus hermanos cuando contó sus sueños. Y Jesús enfrentó la desconfianza en Nazaret, donde creían conocerlo. La palabra de Dios nos enseña que no toda cercanía es lealtad. Cuanto más abrimos el corazón sin discernimiento, más damos a otros material para la comparación, la envidia y el juicio. Por eso, la primera sabiduría es reaprender el arte del silencio, guardar un espacio sagrado entre el alma y la opinión ajena, entre los retoños y los vientos extraños. María guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Esa es una escuela que nos enseña a gestar lo que Dios siembra antes de llevarlo a la plaza pública. Tal vez han experimentado esto. Después de compartir un buen proyecto, de pronto el entusiasmo se drena, la confianza vacila, la motivación se enfría. Es muy posible que el problema no sea la vocación y el camino, sino la persona a quien elegimos confiarnos. Cuando confundimos presencia con lealtad o ánimos superficiales con acompañamiento real, pagamos con la paz. Entonces empezamos a encogernos, nos reducimos para no incomodar, apagamos el entusiasmo para no ser juzgados, callamos los sueños para no despertar envidias. Cada vez que hacemos eso, retrocedemos un paso lejos de nuestra verdadera vocación. Sin embargo, el Evangelio no nos llama a replegarnos con miedo. La palabra nos invita a madurar en el discernimiento y la caridad. Primero, escuchar el corazón en la oración. Poner todo plan bajo la luz de Dios para que Él ilumine los motivos y purifique los deseos. Después, reducir el círculo de confidencia. Elegir un director espiritual, un amigo del alma o un pequeño grupo suficientemente seguro
donde la verdad sea acogida con misericordia. Por último, dar pasos en humildad, dejar que los frutos hablen, que el tiempo dé testimonio en lugar de las justificaciones. Vivir así no es soberbia, es sano amor propio, es responsabilidad con la vocación. Jesús se retiró muchas veces a lugares apartados para orar. No era evasión, era proteger la misión del ruido inútil. San Pablo nos recuerda que si todavía buscáramos agradar a todos, difícilmente seríamos siervos de Cristo. La dicha del discípulo no está en la mayoría que aplaude, sino en la fidelidad cuando solo Dios ve. En la vida familiar, esto puede significar aprender a amar sin exhibirse, servir sin pasar factura, soportar incomprensiones sin cerrar el corazón en el trabajo. Es laborar con seriedad, elevar a los demás, evitar las comparaciones y, cuando haga falta, sonreír y pasar de largo ante comentarios que no edifican en las redes sociales. Es hablar menos de planes que aún no maduran, presumir menos de pasos incipientes. En cambio, ejercitar la gratitud silenciosa, escuchar voces competentes y los acompañamientos espirituales. Tampoco olvidemos que algunas miradas que no se alegran con nuestro bien provienen de personas que están sufriendo, cansadas o perdiendo la batalla interior. En lugar de resentimiento, podemos elegir la misericordia. Orar por ellas, no ahondar su herida y custodiar nuestra paz. El perdón no borra los límites sanos. La misericordia no nos obliga a exponernos a toda demanda. El amor cristiano nos enseña a ser mansos y prudentes, como palomas y como serpientes. Si sienten que se han desinflado después de compartir y quedar defraudados, vuelvan al Señor en la Eucaristía y en el sacramento de la reconciliación. Pongan en sus manos la tristeza de no ser comprendidos y pidan la gracia del valor para ser fieles. Escriban las obras de Dios en su vida para avivar la gratitud. Propónganse pasos pequeños, constantes y estables. Cada día una obra buena, una pequeña disciplina, una oración más honda. Los ritmos pequeños y fieles tejen el gran ritmo de nuestra vida. Llegará un momento en que ya no necesitaremos todos los aplausos ni todas las miradas de aprobación. Empezaremos a construir en silencio. Hablaremos menos y haremos más. Nos justificaremos menos y crecerá la mansedumbre. Elegiremos con más cuidado a quien dejamos oír la historia que crece en el corazón. Y dejaremos que los frutos respondan por nosotros. Entonces tocaremos una libertad nueva, no para huir del mundo, sino para caminar por el mundo guardando el fuego interior. No para cerrarnos, sino para amar en la verdad. Hermanos y hermanas amados, habrá quienes no se alegren con nuestro crecimiento, pero Dios siempre se alegra al ver a sus hijos madurar en la gracia. No nos reduzcamos por miedo a ser malinterpretados. Seamos humildes y firmes, mansos y decididos, silenciosos y perseverantes. Dejemos que Dios sea quien confirme, que la cruz purifique nuestros móviles y que los frutos manifiesten la misión. Y entre el ruido de comparaciones y envidias, reservemos un lugar de silencio para Dios, donde Él nos llama por nuestro nombre, nos levanta y nos envía. Hermanos y hermanas amados, el dolor más grande no suele venir del ataque frontal, sino de la cercanía que ya no camina al mismo paso. Cuando hemos tomado de la mano a alguien en medio de la tormenta,
compartido tiempo, confianza y energía, descubrir que esa persona ya no se alegra con nuestro avance es un golpe que tambalea. El ego fácilmente elige el camino de culparse. Quizá malinterpreté, tal vez soy demasiado sensible, quizás solo se preocupa por mí, pero cuanto más nos autojustificamos, más opacamos la gracia del discernimiento que Dios nos da, no para condenar a nadie, sino para ser fieles al camino que el Señor está abriendo. Cuando un corazón no vive en la paz, el crecimiento de otro se vuelve un espejo que revela lo que no ha querido tocar. Aunque no presumas ni hagas ruido, pastajón que continues, te esfuerces y permanezcas fiel. Ese espejo seguirá presente. Algunos corazones responden con alegría genuina, sostén y oración. Otros con un silencio helado, con risas que minimizan, con consejos que parecen prudentes, pero en realidad accionan el freno interior. Si absorbemos esas señales sin vigilancia, terminamos creyendo que nuestros sueños son demasiado grandes, que nuestro ritmo es demasiado rápido o que el deseo de santidad es imprudente. Ese es el verdadero daño, no lo que sienten los demás, sino lo que se apaga en nuestra propia convicción. Este es el momento en que la disciplina emocional se vuelve parte de la vida de oración, escuchar sin dejar que el corazón se envenene, compartir sin exponer la zona más frágil del alma, observar sin apresurarnos a justificarnos. El discípulo no necesita discutir para probar su vocación. El discípulo camina y el tiempo y los frutos hablan por él. No todo lo que se llama apoyo es apoyo, ni toda cercanía es lealtad. Hay vínculos que solo se sostienen mientras ocupamos un lugar cómodo, predecible y controlable. Cuando nos elevamos, cuando sube nuestro estándar interior, cuando la fidelidad exige cambiar de estilo de vida, esa cuerda se tensa. No porque hayamos hecho algo mal, sino porque el equilibrio ha cambiado. Démonos un minuto de honestidad ante Dios. Recordemos a una persona real, un momento real, cuando compartimos un avance o un sueño y el corazón se volvió pesado por una respuesta fría. No hace falta acusar, basta con nombrar la emoción. Nombrar no es traicionar, nombrar es iluminar. Mientras mantengamos borroso el lugar donde se drena nuestra energía, seguiremos poniendo la perla de nuestra vida en manos que no están listas para sostenerla. Hemos sido creados para crecer en Dios, no para encogernos a la medida del miedo de alguien, al aceptar que no todos desean nuestro crecimiento. Ocurre una transformación silenciosa. Buscamos menos señales externas, necesitamos menos aplausos tempranos. Dependemos menos de elogios para mantener el ritmo. Empezamos a confiar más en el sentido interior que Dios pone en el corazón que en los mensajes superficiales. Esto no nos aísla, nos vuelve selectivos. La energía del alma no se recupera fácilmente. Compartir con la persona equivocada puede costarnos más de lo que imaginamos. Por eso, aprender a custodiar el silencio oportuno es un signo de madurez. Sembrar en tierra resguardada, cuidar con paciencia, evitar exponer los brotes al viento frío de comparaciones inútiles. También hace falta lucidez ante un tipo de comparación silenciosa. No todo el que pregunta realmente quiere sostenerte. Hay miradas que solo buscan medir hasta dónde has llegado.
no por entusiasmo sincero, sino por una vara interior. Cuando la comparación no va acompañada de conversión, se convierte en envidia silenciosa. No ataca, pero desgasta, no critica, pero enfría. Y muchos, al sentir ese soplo helado, se cierran del todo, se vuelven duros y distantes. Ese no es el camino del Evangelio. El mensaje no nos enseña a levantar muros, sino a destilar, a hablar menos y a las personas adecuadas, contar menos de inmediato y dar más tiempo a la fermentación de la oración. Dejar que Dios afiance la idea antes de ponerla a prueba ante la palabra ajena. Cuando hablamos demasiado pronto, nos volvemos vulnerables a opiniones que no pedimos y juicios que no necesitamos. Aunque no haya mala intención, esas voces pueden sembrar en nosotros dudas que no nacen de nuestra alma, sino del miedo de otros. Cada duda que permitimos que eche raíces debilita el cauce de la convicción. La disciplina emocional nos ayuda a filtrar el ruido, a coger lo que edifica, dejar caer lo que no viene de Dios y mantener una fidelidad mansa a la senda iluminada. No tenemos que convencer a todos sobre el anhelo de santidad, el sueño de servir o la decisión de renovar la vida. Estamos llamados a caminar en fidelidad. Caminar así no es soberbia, es responsabilidad. Con el enfoque, con la energía y con la dirección. Habrá quienes solo entiendan cuando los frutos estén a la vista y no tengan paciencia para acompañar desde el brote. Y está bien, no todos están llamados a ser compañeros en la etapa más frágil. Exigir apoyo antes de tiempo es una forma innecesaria de exponernos. A medida que el corazón integra esta verdad, aparece una firmeza suave. Aprendemos a gustar del silencio fecundo. Allí construimos, cogemos, caemos sin testigos y nos levantamos con mayor sabiduría. Ese silencio resguarda nuestro foco de miradas que no aportan. Entonces, la sensación de soledad se transforma en sensación de libertad. Libres de expectativas ajenas, de comparaciones, de tener que justificar un celo santo. Esa libertad no nos vuelve distantes, nos vuelve más firmes con nosotros mismos ante Dios. Comenzamos a ver que el círculo alrededor se hace más pequeño, no por soberbia, sino por conciencia. Damos menos explicaciones apresuradas, compartimos menos por impulso, reconocemos patrones que se repiten, percibimos asentimientos solo de palabra, silencios más pesados que cualquier crítica. Y en lugar de enojarnos, aceptamos la realidad con madurez. No todos viven en paz consigo mismos. El camino de cada uno es una batalla interior. Nuestro crecimiento puede activar inseguridades ajenas y eso no pertenece a la parte de la misión que Dios nos entregó resolver. Vivir así no nos convierte en una roca fría, nos hace más humanos, porque al dejar de exigir que los demás nos entiendan y nos alienten como quisiéramos, aprendemos a orar por ellos, aprendemos a bendecir en silencio, a mantener límites sanos y a seguir sirviendo en paz. En la familia significa elegir, escuchar más que discutir, perseverar en el bien aunque pocos lo vean. En el trabajo, perseverar en la calidad, elevar a los compañeros en lugar de defendernos con comparaciones. En el espacio digital,
ejercer disciplina al compartir, priorizar lo útil sobre la búsqueda de elogios efímeros. Si últimamente han notado que el fervor disminuyó tras una conversación o un consejo, lleven eso a la oración. Permitan que el Señor sondee las motivaciones, sane las heridas invisibles y les devuelva el paso antes claro. Busquen a un director espiritual o a un amigo del alma para expresarlo con seguridad. Escriban las gracias de Dios para que la gratitud sea un ancla. Luego, propónganse actos pequeños y perseverantes, una disciplina secreta, un hábito sano, una hora diaria de silencio. Los pasos muy pequeños, cuando son fieles, tejen un camino muy grande. Poco a poco dejaremos de necesitar aplausos tempranos. Dejaremos la respuesta en los frutos, el testimonio en la paz, la fuerza en la mansedumbre perseverante. Aprenderemos a elegir quién puede entrar en la hondura de nuestra historia interior y dejaremos de sentir culpa por custodiar ese terreno sagrado donde Dios trabaja. No es retirada, es madurez, no es suspicacia, es discernimiento, no es soberbia. Es gratitud por la vocación y cuando dejemos de vivir con ingenuidad, conservaremos la mansedumbre, comprenderemos que algunos solo pueden acompañar cuando todo ya está firme y eso también tiene su bien. La libertad interior florece cuando aceptamos el ritmo de la gracia y los límites de los demás para seguir avanzando con valentía y paz. Entonces, el camino se vuelve más nítido, aunque sin estruendo, la alegría más honda, aunque menos vistosa, y el corazón más amplio, porque ya no carga exigencias que pesan sobre los hombros. Hay personas que no nos odian, simplemente se sienten desconcertadas ante nuestros pasos que se alargan, no saben cómo comportarse junto a alguien que se atreve a ir más lejos de lo que ellas mismas se permitieron. Entonces aparece una encrucijada en el corazón. O seguimos contando la vida esperando que todos reaccionen como nosotros lo haríamos. O ajustamos nuestras expectativas a la verdad emocional de cada persona. Al elegir lo segundo, respiramos aliviados. Dejamos de exigir al mundo lo que no puede darnos. Dejamos de buscar comprensión en corazones ocupados, en compararse. Dejamos de mendigar apoyo en vínculos que solo toleran. A partir de ahí, aprendemos a mirar más y a hablar menos. A escuchar no solo las palabras, sino también la intención detrás de ellas. A reconocer quién nos impulsa y quién nos frena. Quién escucha con buena voluntad y quién solo espera su turno para juzgar. Con ese discernimiento tomamos decisiones muy silenciosas, sin confrontar, sin justificarnos. Simplemente ajustamos el grado de cercanía. Puede aparecer la culpa. Pensamos que estamos siendo fríos o desleales, pero en realidad se trata de honestidad con el alma, de respeto por la vocación. No todos los lazos están puestos para acompañarnos en cada tramo del camino. Hay relaciones unidas a versiones pasadas de nosotros y aferrarnos a ellas por nostalgia o costumbre se convierte a veces en una forma sutil de autosabotaje. Cuando empezamos a proteger el proceso interior, se establece un nuevo orden. La mente se aclara, la vitalidad se estabiliza, dejamos de cargar expectativas ajenas y de ansiar ser comprendidos a toda costa. Avanzamos en una paz distinta, una paz que no necesita halagos externos, una paz que nace de la fidelidad a la dirección que el Señor nos confía. Aunque no todos la compartan, en ese umbral descubrimos algo esencial. El verdadero crecimiento
suele darse en silencio, no porque sea secreto, sino porque al inicio es frágil, necesita espacio, atención y paciencia. Exponerlo demasiado pronto ante miradas no preparadas lo vuelve vulnerable y ya no queremos poner en riesgo la obra de transformación que Dios realiza por unas cuantas ovaciones pasajeras. Este ajuste no nos vuelve solitarios, nos vuelve selectivos, nos enseña a preferir la calidad sobre la cantidad, a distinguir quién colabora con nuestra vocación y quién solo observa desde fuera. Entendemos que no todo aplauso es sincero, ni todo silencio es inocuo. Entonces empieza a difundirse una firmeza serena. Dejamos de necesitar que todos quieran nuestro bien y, paradójicamente, al dejar de necesitarlo, nos hacemos más fuertes, porque el camino ya no depende de la reacción de los demás. La luz interior no tiene que atenuarse para encajar en el marco emocional de alguien. Comprendemos al fin que el crecimiento no pide permiso, exige coherencia, paciencia y valentía para avanzar. Incluso cuando no todos celebran la dirección elegida, llegados aquí, algo queda definitivamente asentado por dentro. No necesitamos demostrar todo el tiempo ni palabras de aliento de cualquiera, ni aplausos para seguir. Abrazamos una verdad que marca un antes y un después en la vida. No todos desean que estemos mejor y no necesitamos que todos lo deseen. Durante mucho tiempo confundimos cercanía con lealtad, presencia con apoyo, palabras con intención. No es culpa nuestra. A muchos nos enseñaron a abrirnos sin criterios, a confiar sin discernimiento, a pensar que todos celebran el crecimiento ajeno. Pero la vida, tarde o temprano, muestra otra cara. Hay sonrisas que llevan comparación, silencios más pesados que cualquier crítica. Aceptarlo duele, porque exige soltar expectativas y dejar de buscar reconocimiento donde nunca hubo verdadera comunión. También hemos de admitir con valentía que hay vínculos que solo se sienten cómodos con nuestra versión antigua, cuando no crecíamos demasiado, pero en ese dolor hay una liberación profunda. Al dejar de esperar que todos nos entiendan, comenzamos a entendernos mejor a nosotros mismos. A partir de ahí emerge una verdadera transformación. Dejamos de contar los sueños a cualquiera, dejamos de explicar decisiones, de justificar anhelos. Nos movemos con una firmeza tranquila, con una claridad que no necesita ruido. Hablamos menos de lo que vamos a hacer y simplemente lo hacemos. Ese silencio no es miedo, es madurez, respeto por el proceso y protección de lo que costó construir. Además, descubrimos una verdad consoladora. Los amigos verdaderos no nos piden que nos achiquemos, no se incomodan con nuestro crecimiento, no compiten en secreto, se alegran de vernos avanzar, aunque esa alegría les exija mirarse a sí mismos. Son pocos, pero reales. Y cuando los encontramos, ya no los confundimos, porque nuestro criterio es más fino, la intuición más clara y el estándar más alto. Al mismo tiempo, aprendemos a convivir con la incomodidad ajena, sin cargarla como deuda. Entendemos que tranquilizar a quienes se sienten amenazados por nuestros pasos no es la misión que Dios nos dio. No tenemos la responsabilidad de frenar para que otros no se sientan menos. Nuestra responsabilidad es ser fieles al camino. Ese camino no siempre será aplaudido,
pero siempre será nuestro ante Dios. Y esta conciencia no nos endurece, nos hace libres, libres de la necesidad de agradar, del hábito de explicarnos, de mendigar apoyo, de dudar de nosotros por opiniones que no edifican. Actuamos desde un lugar más hondo, más firme, más coherente con la identidad que Dios ha cincelado en nosotros. Cuando el creyente actúa desde ese fundamento, cambia su vitalidad, cambia su presencia y cambia su vida. La palabra de Dios nos invita a grabar esto en el corazón. No estamos aquí para forzarnos a entrar en el molde confortable de la emotividad de otros. Estamos aquí para crecer, para transformarnos, para ser más conscientes e íntegros. Y ese proceso suele transitar por el silencio, con pocos testigos, con pocas palabras, pero con mucha verdad interior. Habrá momentos de soledad, momentos en que el auxilio no llegue, momentos de duda. Entonces, volvamos a la verdad que nos sacó de la oscuridad. No todos desean nuestro bien, y está bien. Mientras nosotros sigamos deseándolo, respetando el proceso y caminando con un ritmo coherente, nada esencial se pierde. Quien aprende a proteger su crecimiento deja de vivir reaccionando al entorno y comienza a conducir su propia vida. No atenúa su luz para encajar, no frena para agradar, no enreda explicaciones para ser aceptado. Camina con calma, firmeza y convicción. Y ese modo de caminar, aunque incomode a algunos, construye una vida que vale la pena, porque cuando dejamos de necesitar que todos quieran nuestro bien, ocurre lo más importante. Empezamos a vernos bien ante nuestros propios ojos y a la luz de Dios. En esa luz elevamos el corazón al Señor, que conoce lo íntimo, como conoció a José en medio de la envidia de sus hermanos, como sostuvo a David cuando fue incomprendido, como pacientemente formó a los discípulos entre tantas confusiones. Que Él nos enseñe a vivir la sabiduría en la caridad, a reducir el círculo de confidencia sin cerrar el corazón, a proteger el proceso sin dejar de servir. Que nos conceda compañeros de camino que se alegren con nuestras alegrías, lloren con nuestras lágrimas y se atrevan a mirarse para crecer juntos. Que sepamos gestar la semilla en silencio, regarla con oración y abonarla con disciplina, para que a su tiempo los frutos hablen por sí mismos. Que tengamos el coraje de perdonar las torpezas ajenas y, cuando sea necesario, de trazar límites sanos. Que permanezcamos firmes en medio de comparaciones y envidias, para que la luz que Dios puso en nosotros no se apague, sino que brille más en la mansedumbre. Y, por encima de todo, que nunca olvidemos que el camino no exige ovaciones, exige fidelidad de cada día. Señor, quédate conmigo para que yo permanezca en ti. Guíame, aunque sea despacio y con paso seguro, en la paz del Espíritu Santo. Concédeme buscar solo tu beneplácito y que todos los frutos remitan a tu gloria. Amén.